Bien, daremos de inmediato paso a nuestra segunda ponencia, que está relacionada con perspectivas económicas. La ponente es la doctora Laura Iturbide Galindo, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. La doctora Iturbide es economista por la Universidad Anáhuac México Norte, con posgrado, maestría y doctorado en economía por la Universidad de Cornell. Es especialista en macroeconomía, desarrollo económico y responsabilidad social empresarial. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de análisis económico y financiero, en entidades públicas y privadas. Ha sido miembro de consejos empresariales en el ámbito privado y de comités y consejos en el ámbito público, así como asesora para diversos secretarios de Estado en México. Auditora de varios proyectos internacionales para el Banco Interamericano de Desarrollo e investigadora para varios organismos internacionales. Conferencista invitada en foros nacionales e internacionales. Sus trabajos han sido publicados en periódicos y revistas especializadas. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac IDEA de la Universidad Anáhuac México Norte. Damos la bienvenida y agradecemos mucho la presencia de la doctora Laura Iturbide Galindo. Pues muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la invitación que se haya hecho pues a la Facultad de Economía y Negocios. Me toca en este foro pues estar con ustedes enmarcados en una reunión en donde se toca pues uno de los sectores más importantes de este país y desde luego una de las industrias de mayor generación de divisas del mismo. Me toca entonces dar una perspectiva global de lo que es el entorno económico actual y hemos tratado de dividir la ponencia. Sí, no me agarro. Perdón. Bueno, continuamos. Hemos tratado de dividir la ponencia en varios puntos. Desde luego es importante dar una visión general, una perspectiva general de lo que ha acontecido en el año que cerramos, el 2012, y las perspectivas que tenemos en el 2013 y efectivamente pues trataremos de dar un énfasis desde luego a la cuestión macroeconómica mexicana y dando un balance del sexenio, ¿verdad? Porque el año pasado terminamos con 6 años de administración y estamos iniciando uno nuevo que efectivamente durante estos, vamos a decir, días del presente sexenio, pues ha traído ya algunas actividades que son dignas de reflexión y consideración. Bueno, debo de empezar por darles una perspectiva global de lo que ha pasado en el mundo y la verdad es que estamos este año entrando al quinto año donde empezó una crisis, la crisis más severa en 7 décadas. O sea, la circunstancia que estamos viviendo hoy es una circunstancia verdaderamente particular y donde lamentablemente pues no hemos podido escapar de la situación pues crítica en algunas zonas más críticas que en otras, pero en general una situación de desaceleración económica que ha privado en estos últimos años. Durante todo el año pasado, lo que fue una constante revisión a la baja de los pronósticos económicos
Y bueno, pues esto sin duda tiene un impacto para este año, porque este año vamos a tener una economía mucho más moderada en algunas regiones y moderada en general en otras, con respecto pues a la actividad productiva. Estados Unidos, que es una economía que verdaderamente nos importa por la cercanía, por la densidad y por la vinculación que tenemos con esta, está francamente en una marcha moderada. En Estados Unidos ahorita hay una discusión importante sobre su presupuesto, hay una discusión importante que lleva el Congreso de los Estados Unidos y mucho de lo que suceda, hoy nos acaban de dar la noticia de que van a postergar hasta marzo, o se van a dar como plazo hasta marzo, para dar una definición básica sobre dos asuntos, que es hasta cuánto van a permitir un aumento al techo de deuda y cuánto va a ser la disminución del gasto público y con ello poder ejercer un presupuesto. Esto será fundamental para saber qué es lo que sigue con la economía de Estados Unidos y cuál será su ritmo, si se moderará más o si tendrá una expansión. En realidad había un impasse en el 2012 para saber si esto que denominan en la literatura el fiscal cliff o el abismo fiscal se iba a salvar o no. Este abismo fiscal era tener básicamente disminuciones automáticas del gasto, una restricción muy fuerte del gasto y eliminaciones de subsidios. Esto en virtud de si el Congreso de Estados Unidos no se ponía de acuerdo. Si esto hubiera sucedido, en este momento tendríamos una depresión de alrededor del 5% de la economía de Estados Unidos. Finalmente el Congreso llegó a un acuerdo, pero esto no quiere decir que se ha salvado la historia. Realmente es un acuerdo parcial y por lo tanto los reflectores estarán en la economía de Estados Unidos por su impacto, desde luego en México, pero a nivel mundial, y que definirá mucho el rumbo de la economía este año. Podemos decir, en segundo término, que lo peor de la crisis de la deuda de la eurozona ha pasado. La eurozona en este momento es la franja económica más débil. El norte de Europa está débil, el sur está en recesión. Y también tendremos en este año definiciones interesantes para saber si esta región se queda unida o vamos a empezar a ver éxodos, lo cual traería pues quizás eventos muy catastróficos para países. O sea, lo tengo que poner en ese nivel porque pues francamente estamos en una situación de incertidumbre. China, el otro polo de desarrollo mundial, está en un proceso de aterrizaje, de desaceleración de su economía. Al parecer, los pronósticos es que esta llegue a una estabilización de 7,5, y cuando decimos de 7,5 decimos, bueno, pues esa economía está creciendo muy bien. Sí, pero venía creciendo al 10 y al 11%, lo cual sí significa un menor ritmo y aún persisten los riesgos en esta economía que yo les iré platicando. Otro tema es con respecto a los precios de las mercaderías. Los precios de los commodities, como desde alimentos hasta cemento, petróleo, han tenido un incremento brutal en los últimos años, con desaceleraciones en la crisis, y otra vez con esta menguación del ritmo económico vamos a ver que van a bajar. Sin embargo, el precio del petróleo, específicamente por la situación que permanece en el Medio Oriente y por el anuncio reciente que las reservas estratégicas de Estados Unidos habían bajado, pues va a permanecer, vamos a decir, elevado. Esto, desde luego, tiene mucho impacto para México, donde una tercera parte de nuestro presupuesto fiscal viene de los ingresos petroleros, pero además tiene un impacto por el lado de la inflación. Los subsidios a las gasolinas se han ido disminuyendo, esto tiene un impacto importante en costos y por lo tanto la política del Banco de México de controlar la inflación pues es muy acomoditicia en relación a cómo este commodity se comporta en el mercado. Es en este momento improbable una recesión generalizada, global, pero sí es cierto, y lo que sí podemos decir es que nos encontramos en un momento
de incertidumbre extrema. ¿Cuál es el contexto del entorno externo? Lo voy a tratar de hacer por regiones para que ustedes lo vean, ¿no? Y voy a tratar de dar unas gráficas. Quise poner aquí, si ustedes observan, es la producción industrial. La producción industrial en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Eurozona, China y Japón, y hay un índice básico, ¿no?, que nos dice que por arriba de ese índice, ¿no?, tendremos expansión. Si ustedes ven claramente, pues básicamente tenemos desaceleraciones, ¿no? Quizás Estados Unidos ya se estabilizó o se está estabilizando, pero en general en las regiones la actividad productiva, como diríamos los economistas, está floja. Y si la actividad productiva está floja, pues toda la economía lo resiente. La siguiente es una gráfica de crecimiento de la economía. Ustedes observarán aquí el momento más álgido de la crisis económica, que fue 2009, y cómo tuvo una especie de recuperación, pero otra vez la economía ha caído en una especie de atenuamiento del ritmo económico. Lo que prevemos es que hacia finales del 13, ¿no?, es que la economía podrá empezar a recuperar vigor, pero pues básicamente estamos hablando de crecimientos alrededor del 4%, lo cual tampoco es que son tan grandes crecimientos, ¿no? El crecimiento global en general en sí está a la baja. Ustedes verán que pues tuvimos aquí como picos o tendencias hacia la baja. Hoy Japón está en un proceso de recesión, ¿no? Y tenemos entonces que una vez superada esta drástica contracción que tuvimos, tampoco es que hemos visto una recuperación definida en la economía. Vean ustedes en mercados emergentes la diferencia. Si ustedes se ven aquí, pues la media es un crecimiento del 2%. Si ustedes ven acá, la media pues oscila bastante, pero podríamos decir que está arriba pues, por ahí del 5%, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos muestra un mundo de dos velocidades, un mundo que está creciendo, no creciendo como lo hacía antes, pero al fin y al cabo con crecimientos positivos, y una economía que apenas está creciendo, o un grupo de economías, las avanzadas, que incluso también están decreciendo. Así pues, un resumen de lo que nos ofrece los países avanzados y los países emergentes es este mundo de dos velocidades. Las economías avanzadas a la saga, las emergentes subiendo más, y en promedio estamos hablando de crecimientos en este año, es decir, en el año 2014 del 4%. ¿Sí? Estos años 2012, ¿no?, 2013, pues serán crecimientos incluso por abajo del 4% a nivel mundial, más cercanos al 2,5%. Esto nos da una perspectiva por regiones. ¿Cómo están los crecimientos a nivel regional? Y nosotros vemos, o sea, que en general son los países del Asia-Pacífico los que verdaderamente pondrán el ritmo en la economía internacional. Quizás algunos africanos, pero vemos en contrapartida, y Latinoamérica, ¿no? Pero vemos en contrapartida países avanzados como el propio Japón o Europa del Este o el mismo Norteamérica, como sus crecimientos no son tan elevados, ¿no? Esto nos muestra los diferentes ritmos de crecimiento. Si pasamos entonces con esta perspectiva global que hemos dado a nivel de grupos de países y particularizamos en ciertas zonas del mundo, pues tendríamos que hablar sin duda de la crisis europea. Desde 2009 Europa presenta una situación difícil porque presenta un gran endeudamiento y un gran déficit fiscal que ha sido fuente desestabilizadora de esas economías y una fuente de preocupación mundial. Les pondría yo un ejemplo, ¿no?, de qué esto significa. Grecia, por ejemplo, es un país que si juntamos los últimos 5 años, o sea, incluyendo el 2013, habrá decrecido en promedio
5% anual.